Hoy tenemos con nosotros a Arantxa Caballero González Rojas, periodista y asesora política especializada en diplomacia, geopolítica y tecnologías emergentes. Su trabajo se centra en el análisis de política internacional, con especial atención al impacto de la inteligencia artificial en la gobernanza global, la seguridad internacional y el equilibrio de poder entre actores estatales. Ha participado como ponente en debates y foros internacionales sobre tecnología, seguridad y gobernanza global, dedicada a los desafíos que plantean las tecnologías emergentes para la seguridad internacional. ¿Qué tipo de debates se están teniendo sobre este uso de la IA en el ámbito militar? Según los expertos a los que yo he podido escuchar, hoy en día no se puede ganar una guerra sin inteligencia artificial, que las infraestructuras relativas a la IA se han convertido en infraestructuras críticas y por lo tanto en objetivos militares. Eric Schmidt, el antiguo CEO de Google, por ejemplo, acaba de abrir ahora un debate muy interesante en el que él argumenta que a lo mejor Estados Unidos se está equivocando porque quizá consigue ser el primero, que consigue mantenerse en la primera posición en IA de frontera, pero él dice que a lo mejor pierde la era de la inteligencia artificial. Bienvenida, Arantxa. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es que la inteligencia artificial está entrando en una nueva fase y es que se ha convertido en una cuestión estratégica para los estados. Por eso en los últimos años pues se están empezando a celebrar cumbres internacionales, foros de seguridad y espacios de coordinación diplomática donde gobiernos y empresas tecnológicas responden a una pregunta, que es ¿cómo gobernar esta tecnología?, que es un poco lo que vienes tú a contarnos hoy. Uno de los aspectos interesantes es que no hay un único modelo de gobernanza. Cada potencia está desarrollando un poco su propio enfoque. ¿Podrías explicarnos cuáles son hoy los grandes modelos de gobernanza de la IA que están apareciendo a nivel internacional? Buenas tardes. Bueno, Lidia, muchas gracias por la invitación hoy aquí. Para mí es un placer poder estar hoy en este podcast hablando de la gobernanza de la inteligencia artificial y su impacto en el orden global. Bueno, la inteligencia artificial, como bien sabes, es un multiplicador de poder y el país que domina la inteligencia artificial pues puede avanzar más rápido en diversos campos donde ésta opera. Entonces, obviamente, pues ha llegado un momento en que se ha considerado una tecnología, por lo tanto, estratégica dentro dentro del poder que pueden tener los distintos actores internacionales. Entonces, la gobernanza multilateral de la inteligencia artificial es una especie de rompecabezas global que está en construcción, donde existe una fuerte fragmentación y donde la mayoría de las normas hoy en día pues, no son de ámbito internacional y, en todo caso, las que existen tienen carácter voluntario. Esto es por los distintos juegos de intereses que existen en este ámbito, porque se trata de un ámbito de competencia geopolítica muy, muy fuerte y donde impera sobre todo ahora mismo la lógica de la política del poder, ¿no? En el fondo, así, la IA también refleja la situación del orden internacional ahora mismo, que está en una fase un poco de desorden. Entonces, como te comentaba, existen distintos modelos de gobernanza. Los académicos, por ejemplo, han destacado que el caso de Estados Unidos sería un modelo denominado market driven, es decir, un modelo de libre mercado donde la principal premisa sería la innovación, ¿no? De ahí que, por ejemplo, siempre los Estados Unidos ponen mucho énfasis en la inteligencia artificial de frontera. Y cuando hablas de inteligencia artificial de frontera, ¿a qué te estás refiriendo? O sea, como lo más vanguardista posible. Efectivamente. Estados Unidos entiende que existe una competencia, una carrera global de la inteligencia artificial y ellos quieren seguir estando a la cabeza. De hecho, uno de los documentos estratégicos de la administración Trump se llama Ganando la carrera de la inteligencia artificial. Y su objetivo es permanecer en ese puesto de la primera superpotencia de IA, como ahora mismo, según por lo menos la Universidad de Stanford, así sería calificada. Entonces ellos entienden que para conseguir mantenerse en esa posición, la clave está en seguir siendo el primero en innovación.
Ahora mismo se ha abierto un debate sobre Eric Schmidt, el antiguo CEO de Google, por ejemplo. Acaba de abrir ahora un debate muy interesante en el que él argumenta que a lo mejor Estados Unidos se está equivocando porque quizá consigue ser el primero, que consigue mantenerse en la primera posición en IA de frontera, pero él dice que a lo mejor pierde la era de la inteligencia artificial. Porque igual, aunque llegues a la IA de frontera, en realidad, si no es útil o por mucho que te hayas gastado el dinero en hacer el modelo más tecnológico, más vanguardista, si no lo utiliza nadie, en realidad hay otros, como por ejemplo China, que ahora nos lo explicarás, que a pesar de que no estén buscando, bueno, ahora me lo dirás tú, pero a pesar de que no estén buscando lo que es la IA de frontera, lo tienen como más integrado, ¿no?, en su estado. Bueno, es un debate abierto que a lo mejor sería difícil llegar a una conclusión exacta sobre por qué apostar, ¿no? Es una carrera también un poco que está, bueno, que no lleva tantos años, por lo menos con el ámbito estratégico, desde el punto de vista estratégico no lleva tantos años, pero sí, y su reflexión va un poco por ahí. Él entiende que precisamente el hecho de tener la inteligencia artificial totalmente insertada en tu tejido productivo, es decir, como parte de tu estructura productiva, puede resultar a la larga, puede posicionarte mejor a la larga frente a un país donde o frente a otros modelos donde solamente insistas sobre la IA de frontera. Desde luego, por ejemplo, cuando hablamos de la integración de la tecnología cuántica, cuando hablamos de una superinteligencia, desde luego, claro, se tratan de futuros de la inteligencia artificial que lograrían o que al país que lo controle le daría una fuerte ventaja estratégica respecto a los demás. Es decir, se podría producir un salto cualitativo muy importante que cambiara cómo afecta esto al orden global. Pero de todas maneras también, pues eso, también es muy importante cómo se traduce esto en productividad en el país, cómo está integrado y de ahí el debate en este sentido que me parece la verdad muy interesante. Claro, o sea, acabas de decir que el modelo de Estados Unidos es un modelo market driven. ¿Y qué nos puedes decir del de China? Pues el modelo de China sobre todo tiene un énfasis, es un modelo también controlado por el Estado y tiene un énfasis fundamentalmente en temas de seguridad, es decir, está enfocado sobre todo a cuestiones de seguridad interna. De seguridad del propio país, ¿no? Efectivamente. Es donde existen, pues, por ejemplo, pues también modelos de vigilancia masiva, unos servicios públicos muy integrados en IA. Pero eso no quiere decir que China no esté dentro de la competencia, o sea, a nivel global, como decíamos, existe esta carrera y en la primera liga están Estados Unidos y China que encabezan esta competencia. China puso en marcha, ya creo que fue en el año 2017, un plan de desarrollo de la inteligencia artificial de nueva generación y se propuso como meta el año 2030 como paso previo a otra fecha también para el Partido Comunista Chino muy importante, que es el año 2035, en que tienen previsto llegar a lo que ellos han denominado como la modernización socialista. Entonces, su meta sería en 2030 superar ser la primera superpotencia en inteligencia artificial. Y esta palabra que has dicho, ¿cómo la has llamado? Modernización socialista. Sí. ¿A qué hace referencia conseguir una modernización socialista? En la filosofía china se ha interpretado que lo que ellos denominaron, por ejemplo, pues el siglo XIX, lo denominan sobre el siglo de la humillación, porque tuvieron una fuerte presión externa, dependencia de muchas, de otras potencias extranjeras, y ellos consideran que su retraso en términos tecnológicos fue lo que precipitó que el país se viera en esta situación. Entonces, de ahí que la tecnología sea un vector clave ahora mismo en el modelo de crecimiento chino. Por ejemplo, ahora se está discutiendo el 15º plan quinquenal. China funciona a través de planes quinquenales, como los modelos comunistas. Es una economía planificada y entonces también en este plan la inteligencia artificial aparece como un eje estratégico, como una prioridad nacional.
Claro, que lo tienen como muy integrado en el ADN por su historia. Sí, es la idea de que la tecnología puede provocar una fuerte dependencia de actores extranjeros y entonces eso... Ellos prefieren hacer la suya. Entonces, claro, necesitan una autosuficiencia para poder tener una mayor autonomía. Y actualmente, con respecto a Estados Unidos, ¿cómo está? Actualmente pues existen ámbitos como donde Estados Unidos, en cuanto, por ejemplo, a IA de frontera, en cuanto a modelos de lenguaje, que quizá podría decirse que a nivel internacional están teniendo más influencia en los modelos estadounidenses, pero también es cierto pues que China está consiguiendo el desarrollo de inteligencia artificial más competitiva, con precios más bajos, como fue el caso muy conocido de DeepSeek, y ahora y también además defiende, o sea, es muy interesante su postura a nivel internacional, porque está defendiendo también modelos open source de código abierto, que también eso atrae a una parte de los países que no tienen acceso a esa tecnología, frente a Estados Unidos, donde a lo mejor pues priman los modelos de código cerrado. Claro. Y justo acabas de decir la palabra open source, y aquí entra en juego otro país que muchas veces no lo tenemos contemplado dentro de lo que es Estados Unidos, China y Europa, que es India. Porque aquí India también está teniendo un peso bastante relevante y yo creo que la gente esto no es tan consciente. ¿Qué nos puedes decir de este país con respecto a la IA? Sí, bueno, pues la India también se considera una potencia en términos de inteligencia artificial, y desde el punto de vista quizá de diplomacia tecnológica está teniendo su defensa de estos modelos open source, está teniendo mucho impacto, como luego hablaremos. La India acaba de organizar la cumbre global sobre inteligencia artificial, y tiene mucho impacto en lo que se denomina el sur global, es decir, bueno, un conjunto, bueno, este es un término a veces un poco debatido porque incluye una geografía de países muy, muy variados, países en vías de desarrollo y países más desarrollados. Es un conglomerado bastante diferente, pero en todo caso pues existe este término, y las sensibilidades en cuanto a inteligencia artificial de lo que se denomina el sur global están siendo respondidas en parte también por eso, pues por la retórica o las declaraciones, por ejemplo, que está haciendo India, ¿no?, a favor de modelos del acceso a este tipo de capacidades, de una IA también soberana, también, por ejemplo, una IA humana, que haya un cierto control, y están poniendo énfasis en este tipo de cuestiones que reflejarían las preocupaciones de estos países que desde el punto de vista tecnológico están, por ejemplo, mucho más atrasados. Claro, o sea, ellos defienden un modelo open source por el tema de que todo el mundo tenga acceso a ella, ¿no? Va un poco por esta línea. Sí, la India como país en vías de desarrollo pues también está respondiendo a muchas de las preocupaciones que existen en países que todavía no tienen acceso a determinadas tecnologías de inteligencia artificial y a los que a lo mejor también les falta financiación, y para evitar que se produzcan futuros modelos de dependencia y que se produzca un gap entre los países más ricos y más pobres, pues se está intentando convertirse en un referente defendiendo el acceso a estas capacidades, así como también la necesidad de inversión. Y esto quizá podría entenderse también dentro de la propia, históricamente ha venido defendiendo este tipo de acceso. Por ejemplo, pues con los medicamentos ha sido uno de los países que más ha defendido el acceso a los medicamentos genéricos, para que los países en vías de desarrollo o países menos desarrollados pues pudieran acceder a medicamentos y no por falta de financiación que no pudieran responder a determinados tratamientos. Claro. Además, los indios a nivel, por lo menos a nivel técnico, son buenísimos. O sea, me refiero a nivel tecnológico, matemático, son de los mejores yo creo que del mundo, digamos. Sí, efectivamente, una de las variables a la hora de entender dónde se sitúa un país u otro en términos de inteligencia artificial, pues está el talento humano, ¿verdad? Entonces ahí India también pues tiene muchísimos ingenieros, es uno de los países que más exporta talento humano en términos de inteligencia artificial, ¿no? Claro. Y bueno, y ahora por acabar con la parte así de gobernanza,
vamos a nombrar a nuestra propia nación, a la Unión Europea, que está, bueno, lo hemos hablado muchas veces en este podcast, que pues tiene un modelo más regulatorio y un enfoque basado en proteger al individuo y demás. ¿Qué nos puedes decir de ella? Pues el modelo de la Unión Europea pues se enfrenta a este dilema de elegir entre una mayor protección y también o de regular y por lo tanto a lo mejor lograr mayor competitividad. Este es es difícil a veces encontrar este balance, porque el modelo de gobernanza que defiende la Unión Europea sería que la IA debe de ser tiene que tener un cierto marco regulatorio. Encontrar el balance es ahora mismo donde está precisamente el debate. La Unión Europea ha sido un gran exportador de normas internacionales en otros ámbitos, de estándares globales, y entonces es lo que se ha denominado por la profesora Anu Bradford como el efecto Bruselas. Y también pues yo creo que inicialmente se pensaba que también en un ámbito como la inteligencia artificial podía lograrse, podía convertirse en referente, ¿no? En una influencia en este ámbito. El problema es que la inteligencia artificial evoluciona a un paso demasiado rápido y que además también... Y ellos la burocracia que tienen, no. Y también, también está la cuestión de que la Unión Europea todavía pues está muy retrasada en algunos ámbitos relativos a inteligencia artificial, y entonces es difícil legislar cuando a lo mejor todavía ni siquiera ha puesto en marcha algunas de las tecnologías más avanzadas. Ahora mismo este debate está abierto, y esto ha llevado, por ejemplo, a que recientemente la Comisión Europea pusiera en marcha lo que se ha denominado el paquete Omnibus, que responde a a la presión que ha habido para que haya para que se amplíen los plazos para poner en marcha el reglamento de la inteligencia artificial, para que haya una menor burocracia y por lo tanto así así acelerar o facilitar el camino. Quedan, claro, frente a esta postura, pues algunos lo han entendido como un paso positivo, otros han puesto, sin embargo, el acento en que a lo mejor podría beneficiar más a actores tecnológicos extranjeros, claro, por no estar suficientemente desarrollados los europeos, y también otros pues han puesto el énfasis en que quizás no se están protegiendo determinados derechos individuales de forma suficiente. Existe, esta semana mismo, por ejemplo, el Parlamento Europeo, y esto es reflejo un poco también de una opinión, el Parlamento Europeo ha aprobado un informe que invita a que la Unión Europea pues ratifique el único tratado internacional que ahora mismo existe obligatorio en la materia, que es del Consejo de Europa, y entonces pues existe como reflejo precisamente de que la inteligencia artificial no todo debería de valer, y que tiene que haber una cierta regulación, y esa es un poco ese puede ser parte del sentir dentro de la Unión Europea, aunque como bien destacas, claro, existe también el debate sobre si esto no te va a poner en una situación de mayor dependencia con respecto al futuro. Claro, yo hay una pregunta que te quiero hacer, pero la voy a dejar para luego porque es relacionado con el tema militar. Y ahora, como conclusión, es que no hay un modelo de gobernanza global, cada uno está siguiendo el suyo, pero sí que hay algunos acuerdos o acercamiento de acuerdos de la inteligencia artificial por organizaciones internacionales. Por ejemplo, con el tema de la ONU. ¿Qué nos puedes contar del papel de la ONU en el tema de la inteligencia artificial? Pues a nivel global hemos estado hablando antes de los modelos, es decir, algunos bloques o algunos países que son predominantes, por ejemplo, pues por la posición que ocupan en la carrera de IA, Estados Unidos, China o la Unión Europea, por lo que nos afecta quizá a nosotros, y luego también hemos hecho referencia al sentir de los países del sur global, al referirnos a las reivindicaciones que está haciendo la India.
Entonces, todos estos modelos por los que cada potencia o cada bloque pues apuesta se van a ver reflejados en los debates globales y en los debates y en las distintas organizaciones internacionales. La Organización de Naciones Unidas, como es lógico por su propia naturaleza, está intentando ser un árbitro, ser un coordinador global en la inteligencia artificial, crear una especie de arquitectura. El propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha puesto de manifiesto que hoy en día ya no se trata de dilucidar si la inteligencia artificial nos va a afectar o no nos va a afectar, sino cómo queremos que nos afecte, ¿no? Entonces, dentro del debate global sobre este tema, él ha puesto énfasis en varios aspectos, como pueda ser, por ejemplo, las armas autónomas, sobre todo las letales, para que haya una cierta regulación de estas cuestiones en una gobernanza internacional que debería estar bajo el paraguas de la ONU, y en evitar desigualdades extremas, es decir, que podamos de nuevo volver a ver un gap entre países ricos en IA y países pobres en IA. Para ello, pues, por ejemplo, se ha puesto en marcha dentro del denominado Global Digital Compact, se han puesto en marcha distintos instrumentos, entre los cuales, por ejemplo, podemos destacar un diálogo global. El diálogo global sobre la gobernanza de Naciones Unidas se lanza en la Semana Ministerial de Naciones Unidas en el pasado mes de septiembre. De hecho, lo lanza el presidente Pedro Sánchez, porque España, junto con Costa Rica, es uno de los países facilitadores de este diálogo global. Este diálogo global va a llevar también a la creación de otros instrumentos. Por ejemplo, se ha creado un panel científico. La idea del panel científico es conseguir un grupo de expertos de distintos países en distintos temas que va a publicar informes de forma periódica para abordar lo que se entienden como las principales amenazas en el ámbito de la inteligencia artificial o cuestiones donde se cree que debería de haber una regulación o un debate a nivel global. El primer informe se espera para julio de este año, donde se sacarán los temas prioritarios en este ámbito, ¿no? Pues que pueden afectar a cuestiones como el acceso, a cuestiones como, por ejemplo, las armas y temas de este ámbito. Luego también, en Naciones Unidas existe también un enviado especial para la tecnología, que también que es precisamente un diplomático indio, que también lleva estas cuestiones, y luego pues también se han puesto en marcha, se van a poner en marcha distintas iniciativas, distintas instituciones. Podríamos destacar, por ejemplo, en Valencia se va a crear un laboratorio de inteligencia artificial para la humanidad, con el objetivo de intentar contribuir a este debate y ver cómo la inteligencia artificial pues puede ayudar de forma inclusiva, por decir, con sus efectos más positivos, ¿no? Justo ahora que has sacado Valencia, antes de pasar un poco a las conferencias que fuiste la semana anterior, quería preguntarte sobre España. Dentro de todo este universo, ¿cómo está España con respecto a la inteligencia artificial? Pues España, por ejemplo, ocupa el sexto puesto global en términos de adopción y de competitividad de inteligencia artificial. Creo que también se puede decir que España también es un referente en cuanto a aquellos países que defienden una cierta regulación de la inteligencia artificial bajo, por ejemplo, criterios éticos. También desde el punto de vista diplomático hay que destacar que España pues ha organizado la cumbre la cumbre REAIN, a la que antes hacía referencia en el mes de febrero pasado. También hemos mencionado que España es cofacilitador del diálogo global de Naciones Unidas. Y también participa, de hecho, en el Fondo de Capacidades de Naciones Unidas para inteligencia artificial, para el acceso a la inteligencia artificial. Y dentro del debate europeo también es defensora de una cierta regulación
que aseguren unos determinados criterios, como decíamos, sobre todo éticos. Uh-huh. Bueno, y de defensa de derechos. Vale, como queda media hora y quiero tratar el bloque 3 y el 4, vale. Esto luego lo quito. Vale, bueno, vamos a hablar ahora de una de las cosas que he comentado antes, que es que tú asististe a la conferencia de seguridad de Múnich. ¿Nos podías contar un poco qué temas se han tratado en ella? Porque sabemos que es una conferencia donde líderes políticos, diplomáticos y expertos se sientan a debatir pues, desafíos globales y la inteligencia artificial pues, está en la agenda. ¿Nos puedes contar un poco qué temas se han tratado en ella? Sí, bueno, pues la Conferencia de Seguridad de Múnich lleva ya varios años teniendo a la inteligencia artificial como tema transversal en las distintas discusiones, ya sea a través de foros, de talleres o en las propias declaraciones que hacen los líderes que a la misma asisten. Algunos análisis, por ejemplo, han apuntado a que se ha producido un cambio en estos últimos años sobre las cuestiones a las que se ponen énfasis o la que se le está dando mayor importancia en el diálogo, ¿no? La Conferencia de Seguridad de Múnich es un barómetro sobre los debates globales y entonces destaca, por ejemplo, que en el ámbito de la inteligencia artificial quizás se ha visto y en relación, por ejemplo, a la relación transatlántica, se ha visto que al principio, inicialmente hace unos años, se entendía como que la inteligencia artificial podía ser también un pegamento, un ámbito de cooperación importante dentro de la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea, y últimamente se apuesta más por la necesidad de que la Unión Europea pues apueste por su propio camino y por una autonomía estratégica en este ámbito. Claro, porque antes has comentado que en temas militares la inteligencia artificial está teniendo mucha presencia. Entonces, claro, yo te hago una pregunta que es, si Europa tiene un marco de gobernanza en el que prima la regulación y por ende hay muchos retrasos en desarrollo y hay un equilibrio entre innovación y protección, ¿no lleva esto a una dependencia en una guerra de Europa sobre los otros actores estatales como Estados Unidos o China en términos militares? Bueno, sobre todo, esto habría que enfocarlo sobre todo en términos de dependencia general, quizás, ¿no? Porque al final, y esto también ha sido un debate que ha habido en Múnich, han destacado que la Unión Europea pues está intentando, y animan a eso, a que deje de ser solamente un legislador, pero sin capacidad a lo mejor real, a convertirse en un actor con sus propias capacidades industriales y de seguridad, ¿no? Abriendo una dinámica nueva donde bueno, pues tengan sus propios estándares, pero donde ganen precisamente en autonomía estratégica y sobre todo pues a lo mejor en riesgos que se han venido destacando, como pudieran ser los ciberataques, la desinformación, las guerras híbridas, riesgos que además aumenta a medida que el orden internacional basado en reglas pues va perdiendo fuerza. De hecho, por ejemplo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó la inteligencia artificial en su intervención como un vector de seguridad económica, un vector de defensa, donde ha instado a que se produzca una mayor inversión por parte de los Estados miembros para asegurar esta soberanía tecnológica, esta soberanía digital, donde ahora también la Unión Europea pues quiere posicionarse frente a dependencias externas. La conferencia, de hecho, saca todos los años un informe. Este año se llamó Bajo destrucción, haciendo referencia a la situación del orden internacional, y llamaba a invertir en inteligencia artificial, alineando con los marcos de gobernanza que tenga la Unión Europea, también con los marcos de la OTAN, y a ganar sobre todo en estrategias preventivas y en resiliencia tecnológica, teniendo también en cuenta otras tecnologías como puedan ser las cuánticas o también los semiconductores, por ejemplo. En esta conferencia, ¿qué países van?
O sea, ¿van Estados Unidos, China y demás? ¿Van a este tipo de conferencias? Sí, claro, es una conferencia, vamos, la conferencia de seguridad de Múnich, por ejemplo, es la más importante de las más importantes, además también son de las que abren el año porque se producen siempre a mediados de febrero. Está muy marcada por el vínculo transatlántico, pero tiene representación global. Más de 100 países acuden cada año al máximo nivel. Y en esta conferencia se ha hablado de la inteligencia artificial, cómo está afectando a los conflictos que hay, pues Ucrania, Gaza, Irán, etcétera. Durante la conferencia se producen distintos tipos se producen distintos tipos de debates. Hay varios eventos, hay diferentes eventos paralelos que se producen de forma simultánea a las reuniones de los líderes, donde de hecho se puede acceder de forma abierta a muchos de ellos. Y entonces aquí sobre todo en lo que ha habido debates sobre cuestiones como por ejemplo las armas autónomas, pero quizá yo destacaría que lo más interesante es quizá por la tradición o donde más debates ha habido en la cuestión en la ciberseguridad, que también forma parte del ámbito en el ámbito militar. ¿Y qué conclusiones se saca de esta conferencia? O sea, ¿se sacan medidas o qué es lo que se saca? En realidad estas conferencias son más de reflexión. Información y reflexionar. Sí, son en este caso se trata más es un termómetro para ver cómo en el que se producen tanto reivindicaciones, hay protestas públicas donde se ven también los temas prioritarios, porque la propia conferencia permite que haya una serie de eventos paralelos teniendo en cuenta una serie de líneas estratégicas que se supone que son los temas que van a marcar el resto de la agenda durante el año. Y en el ámbito de la inteligencia artificial, pues diría que han estado centrados o una de las cuestiones más fuertes ha sido ciberseguridad. O sea, ¿cómo afectaba la inteligencia artificial al uso de la ciber o al desarrollo de la ciber? Claro, no entiendo. En el ámbito de las guerras híbridas, cómo aumenta la amenaza. Tanto, cómo tú puedes utilizar la inteligencia artificial para crear ciberataques. Bueno, y sobre todo para defenderte, porque los ciberataques se vuelven muchísimo más sofisticados con el uso de la inteligencia artificial. Entonces ahora esto es un gran reto y sobre todo en el ámbito de las guerras híbridas, ¿no? Porque ahora mismo nosotros... Cuando hablas de guerras híbridas, ¿qué te refieres? ¿A que son guerras físicas y digitales? Me refiero, por ejemplo, a cuestiones como, por ejemplo, puede ser la desinformación, ¿no? En el ámbito que se produzcan ese tipo de ataques, no una guerra convencional, sino otro tipo de ataques donde la inteligencia artificial se utiliza como una herramienta para hacer o para tener mayor incidencia. Vamos a la otra conferencia a la que fuiste, a la de REAIM, que esta me interesa en particular porque, es uno de los debates más sensibles porque es el uso de la IA en términos militares. ¿Qué tipo de debates se están teniendo sobre este uso de la IA en el ámbito militar? Sí, efectivamente es una de las cuestiones más sensibles y precisamente esto es lo que ha motivado que se hayan producido, ya esta la tercera cumbre a nivel internacional sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en el dominio militar. Esto refleja el consenso creciente sobre la importancia de estas cuestiones, ¿no? Porque se trata, como hemos dicho al principio, en general todas las cuestiones relativas a inteligencia artificial están marcadas por una fuerte competición, a veces por lo que se denomina juegos de suma cero, es decir, que uno de los actores busca ser el único que gane frente a los demás. Claro, porque en realidad si tú tecnologizas las armas, cuando antes tú necesitabas apoyo a lo mejor de otros países, ahora ya no los necesitas, porque ya eres capaz, ¿no?, de hacerlo tú solo.
Bueno, claro, sobre todo uno de los es la ventaja militar que supone la inteligencia artificial. Según los expertos a los que yo he podido escuchar, hoy en día no se puede ganar una guerra sin inteligencia artificial. Y bueno, pues afecta, digamos, tanto al plano operativo como al plano de planificación. Está insertada también, como decíamos antes, en el ámbito de los ciberataques, de la ciberseguridad. Afecta al conjunto de las operaciones militares. Claro, una cosa a destacar de esta cumbre es que participan muchísimos países, ¿no? O sea, a pesar de que quizás por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos diga una cosa o haya ciertas críticas hacia la Unión Europea o hacia todo lo que le venga en gana, a ellos les interesa estar en este tipo de cumbres. Sí, en general, sí, como te comentaba, ha habido 3 cumbres. La primera fue en La Haya, la segunda fue en Corea y esta última ha sido aquí en España, en La Coruña. Y bueno, pues desde el punto de vista de los estados, efectivamente pues han participado más de 50 estados y entre ellas las 2 grandes superpotencias de IA, lo cual refleja efectivamente esa voluntad de por lo menos estar presente en los debates. Luego a lo mejor no deciden no comprometerse con los documentos finales, que quizás por entender que supondrían unas restricciones, autoimponerse unas restricciones con las que no están dispuestos a seguir, pero sí que es verdad que quieren estar presentes en el debate, quieren ser activos, quieren dar sus puntos de vista y quieren explicar cuáles son sus posiciones. Entonces, y es muy positivo porque al final, claro, son los que están en las primeras posiciones. Entonces es ineludible, le da de hecho mayor dimensión a su presencia, le da mayor dimensión a cualquier conferencia internacional, claro. Y en temas éticos, en el uso de las armas, ¿se habló este tema? Sí. En cada una de las conferencias, en cada una de las cumbres, por supuesto que se habla de el uso responsable de esta inteligencia artificial, de la responsabilidad de este uso, es decir... claro, porque se están desarrollando armas autónomas. Sí, entonces... Ese es uno de los principales debates, el de las armas autónomas, pero también en todo el ciclo, quién se tendría que responsabilizar, si es pues existe esta discusión sobre hasta qué punto es responsable la empresa que lo produce, hasta qué punto es responsable el que lo ejecuta, y entonces estas cuestiones pues han estado presentes en todos los debates. En cada una de las ediciones que se han producido se han ido asumiendo una serie de compromisos y una serie de principios. Diría que lo más destacable en primer lugar es que son cumbres a las que no solamente están asistiendo los estados, sino que son cumbres multiactor. O sea, no solamente los países participan, sino que también está participando la industria, también está participando la sociedad civil. O sea, empresas privadas y personas. Efectivamente, entonces esto lo hace más relevante porque amplía el ámbito de la sensibilización y de la concienciación en este campo, porque así también se puede conocer pues en qué punto se encuentra la industria, cuáles son las preocupaciones por parte de la sociedad civil, de los expertos, de la academia, y eso enriquece el debate, ¿no? Para ver cuáles son las posturas de cada uno. Entonces, por ejemplo, en la de La Haya se sacó una llamada para la acción en el año 2023, que era una declaración política sobre desarrollo, despliegue y uso responsable de la IA, y bueno, pues se animaba al respeto del derecho internacional humanitario y a contribuir a la estabilidad internacional. Durante la siguiente cumbre, que se celebró en 2024 en Corea del Sur, ya se pensó en implementaciones, en aplicaciones responsables de la IA, y también en animar el debate sobre la futura gobernanza de la IA en el ámbito militar, con una hoja de ruta, por ejemplo, que de nuevo volvía a llamar a este cumplimiento del derecho internacional, pero también hablaba de responsabilidad humana, hablaba de fiabilidad, de involucramiento humano, por ejemplo, también apropiado.
porque bueno, una de las principales preocupaciones es que exista un control humano a la hora de decidir el uso, por ejemplo, de armas letales. Claro. Y por último, en el ámbito, en la cumbre... Antes de continuar al siguiente, en este tema, que se sacó algún tipo de conclusión o no. Claro, al final... Porque actualmente, a día de hoy, se está dejando a la IA ser autónoma. Entiendo que no, ¿no? Existen armas que pueden funcionar de forma autónoma. Por ejemplo, se utilizan drones para listar objetivos militares y objetivos civiles, y además también pues podrían estar equipados de armas. Pero eso es súper peligroso, ¿no? Pueden tener equipamiento militar, y entonces hay un debate abierto sobre cómo se usan este tipo de armas. Que entiendo que las posiciones de los países con respecto a esto van un poco en línea con sus marcos de gobernanza, ¿no? Claro, Imagino. al final los estados son autónomos, son soberanos, entonces pues pueden decidir propiamente a qué compromisos internacionales pues quieren asumir. Por ejemplo, pues Estados Unidos y China pues se han comprometido a que la decisión sobre, por ejemplo, el uso de la bomba atómica, del botón nuclear, no lo va a decidir nunca una inteligencia artificial. Gracias. Pero claro, al final también, como esto te da una ventaja estratégica y existen una serie ¿El qué te da una ventaja estratégica? El uso de la tecnología te puede otorgar una ventaja estratégica en el campo de batalla decisiva. Pues cada estado al final pues va a decidir hasta qué punto se quiere comprometer o qué reglas quiere asumir. Existe un debate sobre cómo se debería de gobernar, por ejemplo, estas armas autónomas, pero de momento pues no existen instrumentos jurídicos vinculantes que nos puedan asegurar cómo utilizarla. Entonces, a día de hoy, cada país hace lo que considera. Dentro de su marco. A día de hoy pues no existen instrumentos jurídicos vinculantes de carácter global cuando hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial, y en el ámbito militar pues está surgiendo este debate incipiente sobre qué instrumentos jurídicos deberían de ponerse en marcha. Entonces, este es un debate que se está produciendo también en el ámbito de Naciones Unidas, pero es difícil que se llegue a consensos porque entran en juego distintos intereses, distintos tipos de capacidades, y entonces al final pues necesitas que los estados de manera soberana pues decidan adoptar esas normas. Los proveedores de las armas o de la tecnología que se pone al uso del Estado a veces pueden tener conflictos entre ellos, como el que, por ejemplo, tiene ahora Anthropic con el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir de este conflicto? Sí, es un debate que se ha abierto también muy interesante sobre los límites de la inteligencia artificial. Como decíamos, Estados Unidos apuesta por un modelo de libre mercado, sin restricciones y fundamentalmente centrado en la innovación. Entonces, ahora Anthropic ha querido poner una serie de restricciones, sobre todo que afectan al uso. Porque una pregunta, para situarnos, ¿qué es lo que hace Anthropic? Anthropic es fundamentalmente, se utiliza su modelo de lenguaje, Claude, dentro de lo que serían el ejército de los Estados Unidos, junto con, han desarrollado unos sistemas que se basan en IA, que desarrolla tanto Palantir como con el uso de este modelo de lenguaje de Claude. Y ahora pues ha surgido este debate sobre cómo quieren utilizar esta tecnología. Entonces Anthropic ha puesto una serie de restricciones en cuanto al uso de su tecnología, tanto para la vigilancia masiva como para las denominadas armas autónomas. Piensan que su tecnología todavía no está preparada para que esto se haga de una manera segura. Y entonces pues
han pedido que pues que no se puedan establecer una serie de restricciones, a lo cual pues el gobierno de Estados Unidos ha decidido que no quería operar bajo esas premisas y por lo tanto parece que los informes apuntan a que sin embargo se ha utilizado también en el transcurso de operaciones en Irán, pero la idea sería que dejara de ser un partner del Departamento de Guerra, ¿no? Que se dejara de utilizar, porque se entienden que porque entienden que existe este desacuerdo. Uh-huh. y quizá pues tenemos que ver, porque ha surgido este debate que es muy interesante en el seno de Estados Unidos. Y claro, porque hay una empresa privada se planta ante el gobierno, ¿no? Ante el uso de las armas, ¿no? Claro, está también la cuestión que al final las empresas privadas también pueden decidir a quién le venden su tecnología y cómo quieren que su tecnología se utilice, pero quizás no es tan común que esto suceda cuando el partner o cuando el que está utilizando esta tecnología, o sea, imponerle criterios a lo mejor al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Quizás es lo que hace el debate un poco más singular. Claro, y entonces no han llegado a ningún tipo de acuerdo, ¿no? O sea, como me has comentado antes viniendo, que estaban intentando llegar a una alineación. En principio... o Antrópica ha dicho que no quiere seguir. En principio esa es la postura oficial, y entonces el Pentágono, el gobierno de Estados Unidos, pues ha decidido que cambiar la calificación de su tecnología desde el punto de vista de los criterios de la seguridad nacional de Estados Unidos, y pues podría terminar a lo mejor puede dejar de utilizarse. Aunque de momento pues los informes apuntan a que habría sido recientemente utilizada. Y una pregunta que me viene a la cabeza, ¿el uso de las armas nucleares tiene una gobernanza global? ¿Hay acuerdos? ¿Existen acuerdos? En el ámbito de las armas nucleares, lo que existe, sí existen varios tratados, sobre todo tratados de no proliferación. Digo, porque por hacer una analogía con el tema de la IA, que se va a llegar a hacer esos tratados, ¿no? O por lo menos si se pudo hacer con el tema de la bomba nuclear, también se puede hacer con esto de las armas. Bueno, esperemos que sí. De momento creo que los mimbres no son suficientes como para que podamos llegar a un modelo de gobernanza, pero sí hubo algún momento en el que el contexto histórico hizo posible pues que se firmara, por ejemplo, en 1968, claro, el Tratado de No Proliferación. Ahora es muy diferente. Pero ahora el contexto es de mucha mayor competitividad entre los estados, de mayor desorden global, entonces las condiciones ahora son más difíciles para poder llegar a consensos. Claro, hay una cosa que me gustaría que comentaras antes de que nos vayamos, y es que justo también viniendo me has comentado que ahora lo que son las infraestructuras de inteligencia artificial son ahora objetivos militares. Sí, por ejemplo, la guerra en Irán, según algunos expertos, podría, por ejemplo, calificarse como, o sea, nos está dando una nueva dimensión de la inteligencia artificial, dado que podría ser calificada como la primera guerra de uso de IA total. En las operaciones, según algunos analistas, estaría cambiando el ritmo de las operaciones militares. Su uso está siendo masivo, sobre todo por parte de Estados Unidos y también por parte de Israel, aunque también no hay que dejar de mencionar que también Irán utiliza la inteligencia artificial, por ejemplo, sobre todo en los drones, incorporada a los drones. Y por otro lado, también pues ha puesto, aparte de eso, de destacar el ser un componente clave hoy en día en la guerra, pues
también el hecho de que las infraestructuras relativas a la IA se han convertido en infraestructuras críticas y por lo tanto en objetivos militares. O sea, para que la gente lo entienda, lo que es las infraestructuras de la IA son pues los servidores y lo que es la maquinaria que están en un determinado sitio. Entonces, ese sitio ahora es objetivo militar. Por ejemplo, los centros de datos, Irán acaba de bombardear en Emiratos Árabes y en Bahrein, acaba de objetivos relacionados con la infraestructura militar de estos países. Oriente Medio es una zona donde también se quiere convertir en un hub regional de la inteligencia artificial, y hay una fuerte cooperación internacional y también nacional en estos países. Por ejemplo, Emiratos Árabes es uno de los países más potentes en inteligencia artificial, el quinto según el índice de Stanford de poder global de IA. Y en este sentido, pues claro, al final son unas tecnologías que afectan, que son muy caras y que además también afecta al tejido productivo del país, con lo cual pues se convierten en infraestructuras más críticas, ¿no? Cada vez efectivamente más. Por ejemplo, en este ámbito, pues porque buscan los países árabes están buscando una diversificación de sus economías, y también están buscando un liderazgo. Entonces estás atacando esta fuente que ahora mismo, estas infraestructuras que son estratégicas y que son claves ahora mismo para su desarrollo económico. Bueno, pues hemos llegado ya al final del podcast. Me ha resultado súper interesante y además súper actual. Y bueno, yo espero que se llegue como a un tratado de gobernanza global, sobre todo por el tema que me has comentado de las armas y demás. Así que nada, me parece súper valioso la labor que hacéis gente como vosotros, que es un poco informar al mundo de estas cosas que son más desconocidas. Así que nada, yo encantada de que hayas venido y muchas gracias. Pues muchas gracias, Lidia. Esperemos que sí, que las circunstancias históricas permitan una mayor gobernanza que en beneficio de un mundo más próspero y en beneficio de la humanidad, por lo menos, y de una mayor estabilidad global.